Lo que te gusta, saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Cita con vos. Bueno, llegó el turno en esta cita con vos de hablar con nuestra columnista Andrea Saporiti, que siempre nos trae temas que nos tocan muy de cerca en lo que estamos viviendo. El tema que trae hoy Andrea es la dependencia emocional. Bienvenida Andrea a Citas de Radio, soy Elisa, ¿cómo estás? Hola Elisa, ¿cómo andás? Y bueno, y hola a todos los que están del otro lado escuchando. Bueno, casi que querría saber lo que es la dependencia emocional, pero me da miedo preguntar. ¿Qué viene a ser la dependencia emocional, Andrea? Bueno, está buenísima tu temor a la pregunta, pero justamente creo que ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Animarse a hacerse preguntas, aunque no encontremos todas las respuestas. Mira, la dependencia emocional en realidad es un término que en los últimos tiempos ha surgido mucho y que básicamente tiene que ver justamente o hace referencia, si se quiere, a las personas que en realidad muestran mucha ansiedad, mucho temor al abandono, a la pérdida, y ante ese temor y ante esa ansiedad buscan desesperadamente acomodarse al otro. Y cuando uno tiende a la acomodación exagerada, porque esto es un punto clave, ¿no? En todo vínculo y en toda relación hay que ceder de un lado, hay que ceder del otro, y esto no lo pensemos solamente en relación a un vínculo de pareja, ¿no? A veces hay una dependencia emocional a la amistad, al vínculo con los hijos, hasta a un trabajo, a distintas situaciones. Generalmente siempre lo asociamos más al vínculo de pareja, pero no siempre necesariamente es así. Tiene que ver con unos patrones de comportamiento, podríamos decir, ¿sí? Sí. En una primera instancia. Y entonces, en esa tendencia a la acomodación, a veces lo que sucede es que se da una sobreacomodación o sobreadaptación. Y el riesgo de esa sobreadaptación es perderse. Es cuando uno se pierde de uno mismo y queda confundido, ¿sí? Fundido con el otro o lo otro. Y entonces eso lleva muchas veces a una baja autoestima, a un sentirse mal, a no encontrar el propio lugar. Pero a mí me parecía interesante tomar un poquito este tema, porque en realidad cuando hablamos de la salud integral, ¿no? De la salud mental y de la salud emocional, siempre pensamos en esa capacidad de poder tener vínculos y relaciones que son gratificantes y saludables. Y hay un punto que me parece clave comprender, porque a veces siempre pensamos que hay que buscar la independencia y cada vez más se habla de ser independiente y en realidad a mí me parece que estaría bueno pensarlo desde otro lado, ¿no? Como cambiar la mirada, y quizás la independencia absoluta no exista, ¿sí? Quizás todos somos dependientes de algo. Fíjate que la palabra dependencia, ¿no? Es algo que pende de, es como esos hilitos que algo cuelga, y que de alguna manera, si somos seres vinculares, si somos seres sociales, si somos seres relacionales, todos dependemos de todos. Claro, como que para definirte uno necesitas del otro en esa otredad que te completa el otro, ¿no? Es muy difícil el límite. Exactamente, pero esto me parece súper importante porque en realidad la dependencia es un fenómeno mucho más complejo, ¿sí? Y a veces por temor a no caer en esa dependencia emocional, nos vamos al otro extremo. Entonces, lo que tenemos que tener claro, o por lo menos abrir el espacio para pensar, es que la dependencia interpersonal, ¿sí? Es, podríamos decir, normal y necesaria entre los seres humanos porque todos nos necesitamos, ¿sí? Entonces, la pregunta que surgiría sería, bueno, entonces, ¿cuál es el patrón de vinculación saludable, podríamos decir, entre los adultos? Porque en realidad la pregunta sería, bueno, ¿cómo logramos entonces esta armonía o este equilibrio entre la adaptación y no caer en la sobreadaptación, y entre no perderme pero a la vez vincularme con el otro? Claro. Y ahí hay dos variables que me parece que son claves, por lo menos empezar a nombrar, ¿no? Una es la capacidad de regularidad
¿no? La de poder regularme a mí mismo, que es lo que hoy mucho se escucha hablar de la autorregulación. ¿Y qué sería la autorregulación? Es la capacidad emocional de buscar distintas situaciones que me ayuden a estar en eje, a estar bien, salir a caminar, meditar, rezar, comer saludablemente, dormir la siesta, todo lo que muchas veces hemos nombrado, ¿no? Y la otra variable dentro de lo que es la regulación sería la corregulación. ¿Y qué es la corregulación? Es la capacidad justamente de regular con otro. Es esto de ayudarnos mutuamente. Entonces, cuando hay una buena capacidad de regulación, fíjate que en realidad, sin profundizar en esto, ¿no? Pero en realidad la corregulación es anterior a la autorregulación, ¿no? Cuando un chico es chiquito, necesita de otro para poder regularse, un bebé, por ejemplo, que necesita de esa mamá que lo ayude de alguna manera a calmarse, a alimentarse, a irse regulando para poder dormir, que es lo que después le va a dar los recursos para aprender a autorregularse. Claro. Después aparece la autorregulación ya de uno mismo. Esa sería una variable. Y la otra variable es la seguridad. Hay personas que se sienten seguras estando solas porque tienen recursos para poder estarlo, y hay otras personas que necesitan de otros para sentirse seguros. Entonces, cuando se dan situaciones extremas, cuando una persona solo necesita del otro para sentirse seguro, ahí corre el riesgo de caer en este extremo de la dependencia emocional, ¿sí? Que ya no sería esa dependencia saludable de la que estamos hablando. O sea, ¿por qué? Porque en realidad esta capacidad de autorregularnos, ¿sí? Y de sentirnos bien con nosotros mismos nos permite tener cierta autonomía para poder manejarnos. Entonces, si yo tengo capacidad de corregularme con otro, ¿sí? Y me siento también seguro conmigo mismo, logro la intimidad. Cuando hay autonomía e intimidad, ese vínculo es un vínculo de pares, es un vínculo horizontal. Bien. Y eso de alguna manera permite un apego recíproco, ¿sí? Donde entonces me cuido, te cuido, cooperamos, es mutuo, nos regulamos mutuamente, y esto permite esa dependencia adulta, ¿sí? Perfecto. Esa dependencia emocional adulta que de alguna manera nos lleva a comprender que todos nos necesitamos, ¿sí? Todos necesitamos de otro. El riesgo cuando se da, cuando en realidad esa horizontalidad alguno la lleva a querer una relación vertical, ¿sí? Alguien que me cuide, alguien que me sostenga, alguien que me diga qué hacer, o lo contrario, que sería me aíslo porque si no me siento invadido, hasta acá, porque claro, si no sé, me van a manejar, y ahí es donde se daría el extremo, que es lo que comúnmente se conoce como dependencia emocional, que puede ser por evitación o por sumisión, podríamos decir. Son los extremos. Entonces, del mismo mal, digamos. Exactamente. ¿Y por qué me parecía importante abrir el espacio para plantear esto? Porque muchas veces, por ese temor al abandono o a la pérdida, que obviamente tendría que ver con situaciones más profundas, esto que estamos hablando son patrones, ¿sí? No estamos hablando de situaciones más estructurales de personalidad, que eso ya entraría en otro lugar. Pero sí a veces se dan patrones de conducta donde por temor a perder al otro o lo otro, me termino perdiendo a mí misma. Claro. ¿Sí? Claro. Andrea, y ahí es donde se produce ese riesgo. Sí. Si alguien escucha esta columna y se da cuenta que está en un vínculo de un poco de dependencia emocional, que ya, digamos, está dentro de lo que vos decís que hay que tener como un poco de alerta, ¿cuál sería el primer paso para recuperar esa independencia sana de poder ser uno mismo y estar, por ejemplo, en soledad con seguridad? ¿Cuál sería para vos el primer paso? Bueno, el primer paso es reconocerlo. Bien. ¿Sí? Si yo me reconozco que algo de esto me está sucediendo, eso ya es un paso enorme, porque muchas veces lo que cuesta es reconocerlo. El poder reconocerlo permite decir, bueno, a ver, paremos un poquito, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Lo converso con alguien o pido ayuda? ¿Sí? Porque a veces solo no se puede, porque hay que trabajar a lo mejor cosas que son un poquito más profundas a nivel vincular. Pero el primer paso es poder tener la capacidad de reconocerlo.
que a veces estos patrones se dan en vínculos que a lo mejor aparentemente esto no se estaría viendo con demasiada claridad, pero cuando me encuentro que me sobreadapto, siempre me acomodo, estoy más pendiente del otro que de lo que a mí me pasa, cuando estoy, digamos, en esas situaciones donde siento que me pierdo, que no encuentro el lugar, bueno, son pequeños puntos que pueden estar haciendo referencia. Obviamente, como siempre decimos, estas son generalidades, podrían ser también generalidades para otro tipo de situaciones, pero creo que por lo menos el estar atento nos puede permitir tomar conciencia para que lograr justamente esto que decíamos al principio, ¿no? Una vida emocional saludable y que esos vínculos tengan también una gratificación y que nos permitan que cada uno pueda aportar lo que tiene y en toda vinculación siempre va a haber momentos mejores, momentos peores, donde lo importante es esto de cooperar entre ambos, ¿no? De cuidar y cuidarnos sin perdernos, que eso me parece que es fundamental, ¿no? No quedar confundido con las situaciones que se están viviendo y atravesando. Buenísimo, fundido con. Sí, exactamente, que muchas veces eso pasa, ¿no? Que la persona queda fundida con la situación y por eso alguien de afuera puede tirar alguna palabra o dar otra mirada y eso ayuda a salir de ese estado de confusión, ¿sí? Perfecto. Porque en todas estas situaciones muchas veces hay dolor y sufrimiento, entonces es importante que en un vínculo, llamémoslo horizontal o parejo o equilibrado de alguna manera, bueno, siempre el poder saber que cuento con el otro y que el otro cuenta conmigo permite esta dinámica que hace que los vínculos nos permitan ser mejores y ayudarnos, ¿no? Espectacular. Bueno, Andrea, la verdad que muchísimas gracias. Usamos esta columna como el primer paso para ayudar a reconocer esto de la dependencia emocional. Ha sido muy clara como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que les sirva y bueno, y nos veremos en un mes. Gracias, y un beso grande. Bueno, y así pasaba esta especialista, esta psicóloga especialista, columnista de Cita con Vos, Andrea Saporiti, hablando de la dependencia emocional.